Muy bien. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva clase de auxiliar en radiología. Vamos a ir comenzando por la región dorsal. En la clase anterior, bueno, habíamos terminado de ver tejidos en forma específica y hoy, obviamente, tenemos que arrancar con una parte muy importante que tiene que ver con el dorso y la columna vertebral. Esto está en la página 440 del libro de anatomía con orientación clínica y es la página 467 del PDF, porque lo vamos a tener en PDF para que ustedes lo puedan tener, leer, consultar, etcétera. Bien, en sí vamos a ver características de las vértebras, vamos a ver qué funciones cumplen, cómo son las articulaciones, las formas de fijación, levemente el tema de los músculos, los tipos de movimiento, cómo esperar eh, y discernir alguna de las patologías, y vamos a ver algo de radiología también específica de columna. En principio, nosotros tenemos lo siguiente. Lo que nosotros llamamos socialmente espalda es el dorso. Cuando nosotros estudiamos el dorso de una persona, este comprende toda la cara posterior de lo que es el tronco, por debajo de la base del cuello, ¿sí? Y por encima de lo que es las nalgas. Entonces, es la zona donde están adosadas la cabeza, el cuello, los miembros inferiores y superiores, incluye muchos tejidos, obviamente, desde externo o más alejado del centro, desde más externo hacia más interno o más central, tenemos evidentemente la piel, el tejido celular subcutáneo, la capa muscular superficial, la capa muscular profunda, la parte ósea, conformada por vértebras, discos, etcétera, la zona de las costillas o parrilla costal, así la llamamos, que lo vamos a ver mejor cuando veamos tórax, y central, en forma central, la médula espinal y las meninges, que forman parte del sistema nervioso central. Obviamente de ellos, que son los agujeros intervertebrales, salen los nervios raquídeos, filetes nerviosos sensitivos y motores. Bien, eso es lo más importante así como introducción a lo que es la región dorsal del cuello. Bien, entonces vamos a entrar en lo que es el esqueleto axial, como decíamos nosotros. Tenemos un esqueleto axial y un esqueleto apendicular que está formado por miembros superiores y miembros inferiores. El esqueleto axial está formado por los huesos articulados del cráneo, la columna vertebral en sus distintos segmentos, las costillas y por delante el esternón, hacia anterior. La columna vertebral se extiende desde la base del cráneo hasta el coxis. Esa es su terminación. En el adulto tiene una longitud aproximada promedio entre 72 y 75 centímetros y la cuarta parte, o sea, un cuarto de esa longitud, es, está formada por los discos intervertebrales. O sea, pertenece pura y exclusivamente al espacio que ocupan los discos intervertebrales. Ahora, ¿cuáles son las funciones de la columna vertebral? Son varias, pero en principio protege la médula espinal y los nervios espinales, los nervios raquídeos, o sea, protege parte del sistema nervioso central, soporta el peso del cuerpo,
por encima de la pelvis. ¿Sí? El peso del cuerpo no solo estático, sino en forma dinámica, en movimiento. ¿Sí? Como yo siempre digo, cuando uno, por ejemplo, salta y cae, o cuando uno trota, o cuando uno va caminando, hay ciertos impactos que van variando, pero que la columna está, digamos, diseñada para soportar. También hay otra cuestión. La persona, como tal, puede levantar un peso extra a su propio cuerpo cuando levanta, no sé, eh, aupas a un pequeño, cuando levanta en torno al trabajo una bolsa de cemento, etcétera, etcétera, etcétera. La columna vertebral está preparada para soportar dichos pesos hasta cierto punto. Hasta cierto punto, ¿sí? Bien. Proporciona un eje también. Este eje principal es principalmente rígido por los cuerpos vertebrales, pero bastante flexible. No muy flexible en una articulación intervertebral, sino que cuando uno suma todas, todos los pequeños movimientos de las articulaciones intervertebrales, tenemos un gran movimiento de la espalda, del dorso. Bien, es flexible y, digamos, está situado sobre una base, que es la cadera, y soporta y gira los distintos segmentos del cuerpo, aunque, por ejemplo, el tórax, al tener la parrilla costal, se mueva en bloque, ¿no? Pero bueno, tenemos amplios movimientos en la columna vertebral cervical y amplios movimientos en la columna lumbar también. La columna generalmente y típicamente en el adulto contiene 33 vértebras y las vamos a distribuir. Esto es algo que yo pregunto. Están distribuidas en 5 regiones. Hay 7 vértebras cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares. Hasta ahí vamos más o menos bien, eso es lo que todo el mundo sabe. Pero luego, lo que nosotros llamamos sacro, en realidad es la fusión de 5 vértebras sacras. Por lo tanto, se cuentan como 5 vértebras, que luego, en etapa adulta, se fusionan. Y tenemos 4 vértebras coxígeas, por más que sean pequeñas y su función no sea estrictamente soportar el peso del cuerpo, tienen su función de fijación y son 4 vértebras pequeñas coxígeas. Hay personas en las que pueden ser 3. Entonces, como dijimos, solamente hay movimientos significativos en las 25 vértebras superiores. De las 9 inferiores, las 5 sacras están fusionadas para formar el sacro, que luego de los 30 años aproximadamente queda completamente fusionado. Las 4 vértebras coxígeas se fusionan para formar el coxis. Luego tenemos un ángulo que se forma entre el sacro y la quinta lumbar, ¿sí? Que es la zona del promontorio, y ese tiene distintos ángulos, ahora lo vamos a ver, cambiando el eje del cuerpo y de la pelvis. Bien, algo, digamos, que debemos conocer, digamos, el motivo por el cual sucede, es que las vértebras aumentan de tamaño, robustez, consistencia, a medida que nos alejamos de la base del cráneo hacia el sacro. El tamaño
luego disminuye progresivamente hacia el coxis. Estos cambios se han relacionado con el peso o cantidad de peso que deben soportar las vértebras, ¿sí? Obviamente, a medida que se desciende hacia la columna vertebral, el peso acumulado por las estructuras superiores es más grande. Todo este peso se transmite a la cintura pélvica, como dijimos, hacia los coxales, y de los coxales se divide 50 y 50, 50% y 50%, hacia los miembros inferiores. La columna vertebral, como dijimos, es flexible porque tiene muchas articulaciones y tiene los discos intervertebrales que son resistentes, fuertes y también funcionan de fijación. Em, las articulaciones, ¿sí?, son sinoviales, pero tienen cartílago fibroso. Em, Obviamente tienen muchos ligamentos de fijación que vamos a ver más adelante también. Porque como yo siempre les digo, la vértebra, la columna, no solo soporta peso o impacto, también tiene que soportar tracciones. Por ejemplo, si uno se cuelga de ambos brazos de de una vara o lo que fuese, y no estuviera fija la columna se desarmaría, ¿no? No sería capaz de resistir que estuviéramos colgados de los miembros superiores, por ejemplo. O si nosotros hiciéramos una lateralización, también de repente se desarticularía. Bien. Bueno, acá vamos a ir viendo los segmentos. Entonces, ahora volvemos al dibujo. Lo que decimos es lo siguiente, y estábamos acá. Las vértebras varían de tamaño, ya los dijimos, y su estructura básica suele ser la misma, salvo algunas excepciones. Una vértebra habitualmente tiene un cuerpo vertebral central, grande, más o menos redondeado, un arco vertebral y 7 apófisis. 7. Ahora vamos a ver todas las apófisis. El cuerpo vertebral es la parte más anterior siempre, más ancha, robusta. Es medianamente cilíndrico. Aporta fortaleza. Posee los discos intervertebrales también. Estos cuerpos son más chicos en la columna cervical y mucho más grandes en la columna lumbar. El hueso del cuerpo vertebral tiene un hueso compacto, pero tiene mucho hueso esponjoso en el centro, ¿sí? Reticulado, muy, muy, muy irrigado por la sangre. Bien. Perfecto, vamos a esta imagen. Esta imagen está en la página 441 y nos compara la columna vertebral, una visión anterior, lateral, posterior y una lateral con el resto de estructuras óseas. En azul tenemos las 7 vértebras cervicales. ¿Sí? 7 vértebras cervicales que se dividen C1, C2, C3 hasta C7. Las primeras 2 vértebras cervicales son especiales, tienen forma muy particular y tienen nombre propio.
La primera vértebra cervical se llama atlas. La segunda vértebra se llama axis. Luego está el resto. Y ya vamos a ver las partes, pero bueno, tienen sus apófisis espinosas, láminas, pedículos, etc. Luego de las 7 cervicales, que son mucho más pequeñas en cuanto a cuerpo vertebral, tenemos las 12 torácicas, con un cuerpo un poco más grande, con una apófisis espinosa más prominente. Estas se enumeran de T1 a T12. De T1 a T12. Luego tenemos 5 vértebras lumbares en verde, que se enumeran de la L1 a la L5. L1, L2, L3, L4, L5. Justo antes de la articulación con el sacro. ¿Sí? En ese punto termina la lumbar 5. El sacro tiene 5 vértebras sacras fusionadas en un solo hueso. ¿Sí? Este es el sacro. Luego tenemos el coxis, muy pequeño, como vemos acá. Casi no se ve de lo pequeño que es. Tiene la coxigia 1, coxigia 2, coxigia 3, coxigia 4. Es muy pequeñito y cuesta distinguirlo del resto de estructuras de la columna vertebral. Muy bien. Bueno, y acá vamos a ver características de estas vértebras. Vamos a ver primero esta vértebra. Es una vértebra más o menos típica que tiene diferentes prolongaciones óseas. Y ahora vamos a ver cuáles son. En primer momento tenemos el cuerpo vertebral, ¿sí? Que es toda esta región blanca con la cortical y el hueso esponjoso, ¿sí? Ahora, también tenemos los arcos vertebrales y los pedículos, que son los que van a unir los distintos segmentos. Tenemos la apófisis espinosa en azul y las apófisis transversas, que son de los costados, también en azul. Luego tenemos las apófisis articulares, que son 4. 2 para articular con la vértebra de arriba y 2 para articular con la vértebra de abajo. Y están en amarillo. ¿Sí? Esta es una visión superior, desde arriba. Esta es la misma foto, solo que no está con color, como acá. ¿Sí? Pero es la misma foto. Tenemos los pedículos, las láminas, apófisis transversa, transversa, apófisis espinosa, carillas articulares o apófisis articulares. ¿Sí? Y cuerpo vertebral. Bien. Esta es una visión lateral, donde tenemos el cuerpo vertebral, el pedículo, las apófisis articulares o carillas articulares, la apófisis espinosa y la apófisis transversa, que como viene hacia acá, no se distingue muy bien. Muy bien. Este dibujo es para mostrar cómo articula una vértebra con la vértebra de abajo. Al articular, lo que tocan son las apófisis o carillas articulares, la inferior
o carillas articulares inferiores de la vértebra que está arriba con la apófisis articular superior de la vértebra que está abajo. Deja el agujero intervertebral por el cual salen los nervios, ¿sí? Los nervios raquídeos. Y el disco intervertebral está justamente en el centro del cuerpo. Bien. Bueno, los arcos y apófisis ya las vimos. Bueno, este es un corte central. Si nosotros pudiéramos cortar y ver en forma lateral a las vértebras, tendríamos un cuerpo que tiene algo de cortical, hueso esponjoso en forma interna, conductos para los vasos, en este caso de la vena, de las venas que van ingresando para drenaje, ¿sí? Tenemos este ligamento, que es el longitudinal posterior, que va por dentro del canal medular. Tenemos el longitudinal anterior, ¿sí? Que no sé dónde era que lo decía, pero acá está. Ligamento longitudinal anterior de fijación, ligamento longitudinal posterior. Luego tenemos los ligamentos amarillos que también van a fijar a la columna y los discos intervertebrales. Los discos intervertebrales tienen un anillo fibroso de cartílago fibroso y un núcleo central que lo llamamos núcleo pulposo. Bueno, y el conducto es este y es bien central. Por acá pasa la médula espinal con el líquido cefalorraquídeo. Bien, vértebras cervicales. Son las más pequeñas, obviamente soportan poco peso, con discos intervertebrales un poco más delgados. Bien, acá vamos a ver las características de algunas vértebras. Tiene un agujero vertebral triangular grande, ¿sí? Una apófisis espinosa que es bífida muchas veces, tiene dos partes divergentes. Las apófisis transversas están perforadas, ¿sí? Formando el agujero transverso. Tenemos los cuerpos vertebrales, que son más bien pequeños, eh, un poco cóncavos, rectangulares, etcétera. Las carillas articulares son distintas, son más horizontales, y estas son las vértebras cervicales típicas. Si tenemos una vértebra torácica típica, vamos a tener que tiene las apófisis transversas, pero las apófisis transversas van a articular con las costillas. Por ende, tiene
fositas costales, donde va a articular la cabeza de la costilla y el cuerpo de la costilla. ¿Sí? La apófisis espinosa siempre está por atrás, se ve superpuesta con la transversa. Tenemos las carillas articulares, ¿sí? De ambos lados. Y un cuerpo, perdón, un conducto vertebral central. Bien, estas son las vértebras lumbares. Las vértebras lumbares tienen un agujero vertebral un poco más pequeño, triangular, intermedio, no es tan grande. Tienen un cuerpo muy fuerte, grande, robusto, más bien cilíndrico. Tienen pedículos, eh, apófisis transversas, una apófisis espinosa y carillas articulares grandes, fuertes. Bien, perfecto. Acá vamos a ver algunas características importantes. Esta vértebra es C1, como dice acá, es el atlas. Articula directamente con la base del cráneo, directamente. Tiene un arco posterior y un arco anterior. No tiene un cuerpo, ¿sí? En el arco anterior tiene tubérculo posterior, surco de la arteria vertebral. Luego tiene un arco anterior con fosita y tubérculo anterior. Bien. Tiene algunos detalles como tubérculo para el ligamento transverso, etcétera. El agujero transverso, la apófisis transversa. Todo esto forma lo que llamamos masa lateral del atlas. Bien. El axis. El axis es la segunda vértebra cervical. Tiene una apófisis articular inferior, una apófisis transversa muy pequeña, una cara articular superior y lo que llamamos apófisis odontoides o diente del axis. Bien, perfecto. Entonces, seguimos avanzando con C3. C3 ya es una cervical más típica. De hecho, acá los dice, vértebras cervicales típicas. Bien, entonces,
¿Qué vamos a ver en las cervicales? Sobre todo C3, C4, C5, que tienen las apófisis transversas que forman las masas laterales, pero tienen agujeros transversos. Este agujero transverso va a dejar pasar una arteria importante por esa zona. Bien, perfecto. Estaba mirando qué no les había explicado, pero hemos visto la estructura de las distintas vértebras. Acá hay una radiografía lateral, una RX lateral, de columna cervical, en la que se muestra desde C1, o sea, desde el atlas, hasta C7. Algunas cosas que se pueden distinguir: arco anterior y posterior del atlas, diente de C2, bien, C2, C3, C4, C5, C6. C2 lo que tiene es que es el axis donde tiene un apófisis que se llama odontoides, sobre el cual gira la cabeza. Y C7 tiene una apófisis espinosa muy grande. Bien, perfecto. Bien, entonces, tenemos las vértebras torácicas. Las vértebras torácicas se hallan en la parte superior del dorso. El dorso, o región dorsal, es el que forma parte del tórax y tiene las costillas formando la parrilla costal. Entonces, la vértebra torácica, una de las características que tiene, es que presenta fositas costales para articular con la cabeza y cuello de eh, las costillas. No me salía la palabra. Bien, ahora las vamos a ir viendo, no se preocupe. Bien, acá tenemos en mayor detalle algunas cervicales, ¿sí? Y después arrancamos con las torácicas. Yo les digo porque estamos viendo la base del cráneo, que ahora lo vamos a ver más de cerca. Vemos la base del cráneo con los cóndilos occipitales. Esos van a articular, ¿m?, con las caras o carillas articulares superiores del atlas. Esta vértebra es el atlas. ¿M? Acá adentro va el apófisis odontoides o diente del axis. Tenemos el tubérculo anterior, fosita del diente, ligamento transverso, el agujero transverso para las arterias, el tubérculo posterior y el arco posterior. Bien.
Entonces, este que es el axis tiene sus características. La apófisis odontoides o diente del axis es único. Debajo está el cuerpo del axis. Hacia posterior tiene láminas y una apófisis espinosa que se divide en dos segmentos llamándose bífida. Visto desde arriba, desde superior, vemos más que nada la apófisis bífida. Bien, estas son las vértebras torácicas. La vértebra torácica desde una vista superior tiene un agujero vertebral, el cuerpo y las fositas costales para articular con las costillas. Fíjense, tenemos dos vértebras torácicas con su cuerpo, cada una, el espacio para el disco intervertebral, las fositas costales superior e inferior que van a articular con la costilla, con la cabeza y con el cuello. Ujú. Esta es una vista lateral. Bien, esta radiografía o RX no es la mejor técnica, pero sirve para ubicar estructuras anatómicas. ¿Sí? Fíjense después que acá el costadito tiene la referencia. Tenemos las cabezas de las costillas, ¿sí? Por acá, por acá, por acá, por acá. Tenemos los pedículos vertebrales, ¿sí? Que los pedículos se ven como orejitas así a los lados de las vértebras. Fundamental en una radiografía ver la integridad de los pedículos, ¿sí? Y de la articulación de las costillas con las vértebras. ¿M? Y la alineación, no solo de los pedículos, sino la alineación em, de las apófisis espinosas. Tienen que estar alineadas en el centro. Bien, vamos a checarlo, pues me había agrandado un montonazo a este. Muy bien. Entonces tenemos algo de anatomía de superficie. Esperen que lo pongo bien. Ah, esto. En este sentido, si nosotros tenemos un gran golpe, un hematoma, un cambio a nivel columna cervical, torácica, em, podemos inferir el nivel de la lesión.
Fíjense, nosotros tenemos el surco de la nuca y debajo del surco de la nuca, en la base del cuello, la primera vértebra que podemos palpar, la apófisis espinosa, la más prominente de todas, esa es la cervical 7, C7. De ahí empieza T1, T2, T3, T4, etcétera, etcétera. Pero ese es un punto de referencia importante, ¿sí? Muy importante. Otro punto es la protuberancia occipital externa, que si uno se toca el punto occipital, acá en la base del cráneo, encuentra la eminencia de la protuberancia occipital. Bien. Luego tenemos debajo, por debajo de C7, tenemos este surco longitudinal medio, ahí y ahí. Bien. Y empezamos un poquito con las vértebras lumbares. Muy bien. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Cómo van? Cuéntenme. Buenísimo. Voy tomando un poco de agua porque se me seca la garganta. Tengo un poco el ventilador porque hace calor. Sé que han habido también lluvias, temporales, etcétera. Espero que esté siendo leve, porque bueno, siempre cuando llueve y todo eso, anda mal internet y se corta. Pero bueno, espero que sea leve. Acá sí hace mucho calor, así que bueno, tengo el ventilador chiquito prendido y se me seca la garganta. Buenísimo, muy bien. Vamos a seguir con vértebras lumbares. Las vértebras lumbares, obviamente son las más robustas, se encuentran en la parte inferior del dorso. La parte inferior que la tomamos entre la última vértebra, que sería T12, y el sacro, que sería la primer sacra o S1. ¿Sí? Tiene rasgos muy particulares, es más fuerte, obviamente, y debido al peso que soportan, no es lo mismo ver L2 que el cuerpo de L5, por ejemplo. ¿Sí? También el tema de las apófisis. Las apófisis son gruesas, ¿sí? Y no se extienden tanto como las torácicas, por ejemplo. Bien, vamos a ir viendo que las carillas articulares también cambian de sentido un poco y se vuelven más eh, robustas, por así decirlo, más fuertes, más grandes. Fíjense que también van un poco más hacia medial. ¿M? Tenemos una vista superior desde arriba, una vista posterior desde atrás, de las apófisis espinosas de las lumbares, que son más bien
eh, cuadradas, pero a su vez como romas en su terminación. No terminan en forma lineal. ¿Sí? Bien, tenemos las láminas, que también se nota que son gruesas y fuertes, formando el arco posterior. Los pedículos, que se ven en esta imagen y en esta imagen, lo fuertes y grandes que son. Agujeros vertebral, un poco más pequeño, triangular, que las vértebras torácicas o dorsales, digo cervicales. El cuerpo más grande, mucho más grande y más cuadrado desde la vista lateral. Bien, y tenemos en esta imagen más que nada la vista de las apófisis articulares, apófisis espinosa y transversa. En esta imagen tenemos dos vértebras lumbares, una vértebra lumbar superior, una vértebra lumbar inferior, las apófisis espinosas, los cuerpos vertebrales, el espacio del disco, las articulaciones entre las carillas articulares superiores de una e inferiores de otra, las apófisis transversas em, y el agujero intervertebral, acá. Todo ello se puede ir viendo en la radiología. Si tenemos una radiografía lateral, vamos a ir desde L1 hasta L5 y luego viene el sacro. Recordemos que el ángulo formado entre el sacro, la S1 y L5, ese punto es el promontorio, ¿sí? Como dice acá, promontorio. Ese punto en el que cambia de angulación y termina obviamente la columna lumbar y empieza la región sacra. Los cuerpos están marcados, dice L1, L2, L3, L4, L5. Los espacios intervertebrales, ¿m? Donde están los discos, las articulaciones entre las carillas articulares, que son las apófisis articulares. Bien. Y en esta, que bueno, no es de la mejor calidad, la radiografía, tenemos una radiografía anteroposterior de columna lumbar, donde podemos ver parte de los coxales y podemos ver las doceavas costillas. O sea, T12 está por acá. Vamos al L1, L2, L3, L4, L5. Luego continúan las sacras. Tenemos apófisis transversas a los costaditos. Acá, apófisis espinosas en el centro. Estas son las que tienen que estar alineadas en la vértebra, en la columna. Y tenemos los pedículos, ¿sí? Los pedículos se ven como dos puntitos a cada lado de los cuerpos y también tienen que estar alineados. Bien. Bien. Bueno, entonces el sacro. El sacro es una fusión de las vértebras sacras en un hueso que es bastante rígido, triangular, con gran base de soporte, porque es la base de toda la columna vertebral.
tiene la capacidad de transmitir la presión y el peso corporal hacia los coxales, que lo van a transmitir al fémur y a los miembros inferiores. Bien, está localizado obviamente en la base del dorso, de la columna vertebral, articulado con ambos huesos ilíacos y forma la pared postero superior de la pelvis ósea. Tiene una forma triangular, eso ya lo dijimos, con dos masas laterales que bueno, que van a articular. Bien, la mitad inferior del sacro, la más angosta, no soporta peso, ¿sí? Sino que lo transmite completamente a los coxales. Bien, el sacro forma un conducto, que es la continuación del conducto vertebral en general y contiene la última parte del sistema nervioso, que son los haces finales de la médula espinal que se llaman cola de caballo, ¿sí? Bien, y la base del sacro está formada por la vértebra S1 en contacto con la vértebra L5. El borde sobresaliente de esa primer vértebra, S1, donde cambia de angulación la columna, se denomina promontorio y es importante porque es un punto de referencia para la pelvis y es un parámetro de referencia obstétrico, gineco-obstétrico, porque habla del canal de parto también de la mujer y tiene mucho que ver con la posibilidad del parto vaginal, eh, de la distensión de la pelvis, etcétera, etcétera. Por eso se evalúa ese ángulo y los diámetros de la pelvis. Bien, digamos, el sacro, al estar fusionado, podríamos tratarlo como si fuera un solo hueso. Y si lo tratamos como un solo hueso, la superficie tiene dos superficies, una superficie externa posterior y una superficie interna anterior. La superficie interna anterior es lisa y cóncava, mucho más lisa y cóncava que la posterior. La cara dorsal, sin embargo, es rugosa, convexa y presenta crestas. Crestas que son prominencias. Presenta la cresta media, ¿m? Que son las apófisis espinosas fusionadas rudimentarias, y las crestas intermedias y laterales, que presenta similitud con las apófisis transversas de las otras vértebras, pero estas todas fusionadas. Se forma un hiato que se llama hiato del sacro por ausencia de las láminas y apófisis espinosas de S5 y a veces de S4. Ahora lo vamos a ver en el dibujo, pues es más fácil de entender. Tiene una profundidad variable, ¿sí? También presenta astas, ¿m? Y la parte, digamos, lateral tiene una forma muy parecida a lo que recuerda la superficie de la oreja, pero son caras articulares para la articulación
eh, sacroilíaca. Bien, bueno, acá vemos el sacro. El sacro en la vista anterior, como dijimos, tiene una cara mucho más lisa con los agujeros sacros anteriores, es triangular, ¿sí? La base del sacro está formado por S1, el conducto del sacro lo vamos a ver después, pero está ingresando en esta región. El promontorio, marcado acá, en la punta del cuerpo vertebral de S1. Luego tenemos S2, S3, S4 y S5. Estas son las masas laterales. Estas son las alas famosas, que son las carillas articulares. Ahora lo vamos a ver en la vista posterior, lateral, etcétera. Bien, y esta es la vista postero-superior, por así decirlo, donde se ve mejor el sacro, perdón, el conducto del sacro, y se ve el hiato del que hablábamos, ¿sí? El hiato del sacro. Tenemos las carillas articulares superiores para articular con L5, dentro de las masas laterales o alas, ¿sí? Laterales, las carillas articulares, que parecieran que tuvieran una forma de oreja, pero van a articular con el coxal. Tenemos una cresta media, crestas intermedias y crestas laterales. Bien, no mucho más para describir, es bastante irregular la superficie dorsal del sacro. Bien, ahora si nosotros, digamos, pudiéramos hacer un corte del sacro, podríamos ver parte de las raíces nerviosas, que son la terminación de la médula espinal, llamadas cola de caballo, lo dijimos recién, que van a dar los ganglios espinales y los nervios raquídeos o espinales, es lo mismo. Tenemos un ramo posterior a cada nivel, ¿sí? Y un ramo anterior, ¿sí? Por eso están los agujeros sacros. De cada uno de ellos salen ramos de nervios sensitivos y motores de la médula espinal o sistema nervioso central también. Bueno, y después una imagen radiológica que deja mucho que desear, pero bueno, por lo menos se pueden ver los agujeros sacros, por lo menos. Bien. Bueno, algo de anatomía de superficie. La anatomía de superficie, como yo siempre nos digo, nos sirve para cuando el paciente refiere un dolor, un golpe, un hematoma, ¿no? Entonces, cuando el paciente, por ejemplo, se agacha un poquito, ¿sí? Nosotros, ¿qué podemos ver? La base del sacro, ¿sí? El paciente está con la cabeza hacia adelante, agachado, y nosotros lo estamos viendo. Si el paciente nos dice que duele esta zona, nosotros podemos puntualizar más o menos, o sea, si queremos una puntualización no tan precisa, podemos decir, bueno, región lumbar, región dorsal. Pero si queremos puntualizar un poco más, podemos
con la práctica, ver un poco dónde se divide el sacro de L5 y empezar a contar L5, L4, L3, L2, L1, torácica 12, esta de acá. Y así podemos continuar, ¿sí? Con todo lo que nos permita la anatomía de la persona ver. Entonces, tenemos parte de los coxales, sacro, lumbares, dorsales. Si el paciente refiere a algún dolor puntual, podemos intentar verlo para intentar dilucidar qué placa hacer, por ejemplo. En este caso, si duele esta región, una placa lumbar. El paciente, digamos, cuando lo vemos de una visión posterior y está erguido, vemos el surco de la columna en este punto donde se marca las crestas ilíacas, por así decirlo, tenemos el punto que pasa entre L4 y L5, ¿sí? Ese es el punto entre L5 y L4, previo a S1, ¿no? Entonces, si trazamos una línea imaginaria entre las crestas ilíacas, vamos a encontrar L4 y L5. También es un punto que se prefiere para la punción lumbar, la PL, a veces para la anestesia raquídea. Y bueno, es un punto anatómico importante, ¿sí? Luego tenemos hoyuelos de las espinas ilíacas posterosuperiores. Estos, chiquititos. Bien, en esta imagen posterolateral media oblicua, tenemos la ubicación de lo que es lumbares, sacrocoxales, mm, en algo que intenta ser tridimensional, ¿no? Por eso tenemos las lumbares, S1, S2, las espinas ilíacas y la formación de un pequeño triángulo entre las espinas ilíacas y la terminación del hiato del sacro. Bien, perfecto. Muy bien. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Muy bien, buenísimo. Bueno, en este punto yo siempre pregunto, ¿cómo se forman los huesos? ¿De dónde salen los huesos? Para ver más o menos qué idea tenemos, si nacemos con los huesos, si se van formando, de dónde salen. Por ahí, si saben algo, me lo pueden comentar. No importa que esté bien, más o menos bien, mal. Son las ideas que uno trae, las cosas que uno ha escuchado. Lo importante es charlarlo y aprender entre todos. Este es un concepto difícil, pocas personas lo saben, que es justamente cómo se forman los huesos y de dónde salen.
Eso vamos a ir viendo de a poquito. Bien. Hay un proceso de calcificación, claro. Mm. Pero hay diferencias. Hay dos procesos de calcificaciones distintos. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener algunos huesos, como los huesos largos del cuerpo, por ejemplo el fémur, que cuando somos embriones no tenemos el hueso, sino que vamos a tener un molde de cartílago, lo que se llama osificación endocondral va a venir posteriormente. Ese molde de cartílago, por ejemplo del fémur, va a empezar a osificarse desde el centro hacia la periferia, de a poco transformando el cartílago en osteocitos, en células maduras de hueso, que van a depositar matriz cálcica, pero de a poco. Y en las esquinas, en las partes más alejadas del centro, van a aparecer más tarde centros de osificación que se llaman secundarios para terminar de osificar el hueso y dejar las metáfisis, que son los puntos entre la diáfisis y la epífisis por el cual el hueso va creciendo. Y una vez alcanzada la madurez, se sellan, dejando un hueso bastante sólido y único, por así decirlo, sin puntos intermedios de cartílago. Pero no es la única forma, esa es la que quizás más conozcamos. Es difícil igual, ¿eh? Sé que este tema no es fácil. Está la otra formación específica del hueso. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, los huesos largos perdón, siguen de seguir, siguen ese tipo de osificación a través de un molde de cartílago, pero los huesos planos, como por ejemplo los huesos del cráneo, no, no tienen un molde de cartílago inicial, sino que hay una calcificación de una matriz membranosa de tejido más o menos conectivo, que es el que va a dar paso luego a la osificación. Pero nunca va a haber un molde previo de cartílago de un hueso plano, ¿sí? Entonces son diferencias. Lo que sí, el hueso es la diferenciación de otro tejido previo, ¿sí? No es que nacemos con un fémur chiquitito, completamente osificado y después se va agrandando. No, ahora lo vamos a ver de a poquito. Por ejemplo, las vértebras son otro ejemplo claro. Se desarrollan de la segunda manera que yo expliqué. No se desarrollan de un molde de cartílago, sino de un tejido mesenquimatoso, conectivo, que posteriormente se vuelve un poco cartílago y luego se vuelve vértebra cartilaginosa. O sea,
hay varios pasos. No es un molde primario cartilaginoso, pero pasa por un molde cartilaginoso. Y se empieza a osificar a partir recién de la 8ª semana de gestación. O sea, cuando nosotros estamos casi por salir al mundo como recién nacidos, estamos recién osificando la columna vertebral con los centros primarios, nada más, en un centro primario en cada vértebra cartilaginosa, para empezar a hacer la osificación endocondral. ¿Mm? ¿Cómo es esto? Cada vértebra cartilaginosa, como por ejemplo el atlas y el axis, tienen un centro primario de osificación que está en rojo, ¿sí? En este caso, comienza por los arcos. El axis también tiene uno en el diente, que es parte del cuerpo, y visto de la vista anterior, vemos que en el cuerpo y en el diente tiene dos centros de osificación. Si seguimos avanzando, tenemos centro de osificación en las vértebras cervicales en general. Tenemos uno, dos, tres. Esta es una vértebra cervical más típica que tiene 3 centros primarios de osificación. Luego el resto que está en blanco es cartílago. Y después vienen los centros de osificación secundaria, más adelante. Esta es una vértebra torácica típica con los centros de osificación en rojo. Esto es un poquito más avanzada la osificación, pero si nosotros tuviéramos que verlo en una placa, veríamos las 3 partes de hueso y nada más, porque el cartílago no se ve. Ahora, la vértebra lumbar es un poco distinta, ¿no? Tiene los centros de osificación y los anillos. Tiene varios puntos de osificación. Luego, si tuviéramos que ver el sacro, esto es una vista superior y una vista anterior, veríamos los centros de osificación primarios en rojo, los de osificación secundarios, estos, los veríamos más en celeste clarito, etcétera, y luego el cartílago, todo en blanco, a los costados. Estos son centros de osificación secundarios, ¿no? Este, este, este y este, que aparecen después. Bien, entonces, tenemos que la osificación comienza en la 8ª semana de embarazo, avanza, continúa en forma ininterrumpida, ¿sí? Y después nosotros tenemos que los arcos, si empiezan a fusionarse con los centros cervicales, hacia el final del 3er año de vida. Y el proceso no se completa en la región lumbar inferior, que es la última, hasta el 6º año de vida. Durante la pubertad se desarrollan 5 centros de osificación secundarios para terminar de osificar las vértebras típicas en las apófisis, que eran los centros secundarios que veíamos en las apófisis transversas, en las apófisis
espinosas, etcétera. Entonces, eso va concluyendo durante la pubertad. Bien, no mucho más que decir, ya lo que estaba ahí se los dije. Entonces, hay algunas variaciones que podemos llegar a ver. La mayoría de las personas tienen 33 vértebras, como dijimos antes, pero hay algunos errores del desarrollo, características heredofamiliares, etcétera, por el cual una persona, en vez de tener 33 vértebras, puede tener 32 o 34. ¿Sí? Y se ha estimado que los números anormales oscilan entre un 5 a 12% de la población, lo cual es mucho. ¿Sí? Si uno saca el 12% de la población argentina, es mucho, mucho, mucho. Entonces, no nos debe sorprender ver estas variaciones. ¿Sí? Lo que nosotros debemos determinar después es si provoca alguna sintomatología o no. ¿Sí? Hay, como decíamos, variaciones que dependen de la raza, el sexo, factores de desarrollo genético, ambientales, etcétera. Entonces, si nosotros tenemos una columna vertebral vista desde anterior, normal en el centro, tomamos como referencia C7, T12 y L5. En la normal no vemos alteraciones, vemos 33 vértebras, las costillas terminan en T12, la lumbar 5 está completamente libre, etcétera. Ahora, si vemos la columna de la izquierda, en vez de tener 33 vértebras, tiene 32, primero y principal. Segundo, tiene una costilla cervical en C7 que no debería. ¿Sí? La primera costilla está en T1. Entonces, tiene una costilla cervical y tiene una vértebra menos, 32. ¿Por qué? Porque L5 está fusionada con el sacro. Y eso se llama L5 sacralizada, o sea, forma parte del sacro. Si nosotros miramos la columna de la derecha, en vez de tener 33 vértebras, tiene 34. ¿Sí? El primer cambio que vemos es que L1 tiene una costilla lumbar. L1 no debería tener costilla. En este caso es una variación de la normalidad. Y si bajamos, en L5 vemos por debajo una em, vértebra más, que en realidad es S1. S1, en vez de fusionarse con el sacro, se encuentra como parte de la columna lumbar, por lo tanto se llama S1 lumbarizada. ¿Sí? Esas son variaciones, tanto en la columna como en las costillas. Bien, perfecto. Buenísimo. ¿Recuerdan qué es la osteoporosis?
A ver, ¿qué era? Bien, es una patología que afecta al interior del hueso. No lo vuelve, digamos, con mayor tejido esponjoso, por así decirlo, sino que le quita matriz ósea. O sea, claro, pierde densidad, exactamente. Esa es la definición. La disminución de la densidad de la matriz ósea conforma lo que llamamos osteoporosis. Obviamente nosotros en nuestra mente lo imaginamos como que va perdiendo trabéculas, se va agujereando, entre comillas, porque va perdiendo sustancia en realidad, ¿no? Y esa pérdida de sustancia o matriz ósea lo hace más frágil, débil a lo que son las presiones, compresiones, tracciones, etcétera. Entonces, evidentemente, en la columna también sucede este proceso que es patológico y obviamente muchas veces alarmante, ¿sí? Puede producir patologías importantes. Entonces, primero que nada, la osteoporosis es lo que habíamos dicho, ¿no? Es, es un trastorno metabólico en el cual va disminuyendo la matriz ósea, que a menudo se detecta en un estudio radiológico, ¿sí? El estudio radiológico puede ser sistemático, por ejemplo, en un eh, chequeo de salud anual, en un control de salud anual, por ejemplo, eh, solicitado por el clínico, ¿no? Puede ser en un examen preocupacional, una persona que está ingresando a un trabajo, en un examen periódico de salud que para las empresas es anual, ¿no? En el cual solicitan justamente ver la columna lumbar, entre otras cosas, y se puede detectar. Entonces, la dismineralización es algo que va ocurriendo con el tiempo, pero en algún momento se puede acelerar, ¿sí? Entonces se disminuye la calidad ósea y se atrofia el tejido óseo, o sea, disminuye. Afecta a todo el cuerpo. La osteoporosis es generalizada, pero hay áreas que se afectan más que otras por predilección, como por ejemplo el cuello del fémur, lo cual genera fracturas de cadera, obviamente, el cuerpo de las vértebras, que es peligroso porque puede causar aplastamiento del cuerpo vertebral, con pinzamiento del sistema nervioso, los metacarpianos, ¿sí? El radio, que puede generar fracturas de muñeca. Obviamente todo eso hay que tenerlo en cuenta. Las radiografías que se toman cuando la osteoporosis es precoz, se manifiesta un poquito menos de radiodensidad. Se ve más en el hueso esponjoso. Pero generalmente cuando se nota bien, lo que nosotros decimos es que la osteoporosis está avanzada, ¿sí? La pérdida de trabéculas y sustancia habla de un 60-70% de pérdida y bueno, de matriz ósea, ¿no? Bien. Estas no son las mejores placas, las vamos a ver más adelante,
en el libro de imagenología, pero bueno, uno puede ver pérdida de sustancia y en esta especialmente hay vértebras que están colapsadas, completamente colapsadas. Lo vamos a ver mucho mejor en el libro de imagenología que en este. Bien, lo otro que nosotros tenemos, ¿sí?, es que las vértebras tienen múltiples puntos de fijación, ¿sí? Múltiples puntos. En este caso, por ejemplo, tenemos fracturas del arco posterior, fracturas de pedículos, pero en este caso, ¿sí?, se nos muestra los elementos de fijación que vamos a ver más adelante. ¿Para qué? Para comentarnos una patología que es la luxación de las vértebras. La luxación de las vértebras, digamos, existe, es frecuente y se debe a traumas que tienen la fuerza suficiente para desplazar los elementos óseos sin fracturarlos. ¿Puede haber fractura luxación? Sí, pero si es luxación pura, implica que el hueso no fue dañado, pero sí hubo una fuerza que daña los elementos de fijación, ¿sí? Las luxaciones graves, obviamente, se combinan con fractura. ¿Por qué? Porque necesitan una fuerza de impacto mayor, una fuerza cinética mayor, y lesionan el sistema nervioso, que es la médula espinal, pudiendo dejar un daño neuronal por el cual a ese nivel hacia abajo ya el sistema nervioso no transmite el impulso. Y la persona, bueno, puede quedar con pérdida de la movilidad, pérdida de la movilidad y la sensibilidad, o uno o el otro, o ambos. Bien, a veces no es fácil poder ver los elementos fuera de su lugar en eh, la placa, la radiología, porque no se ven los elementos de fijación. Pero si el dolor está en el paciente, la impotencia funcional de no poder movilizarlo al segmento, por ejemplo, las cervicales, y en la radiología vemos algo que nos llama la atención, se solicita la resonancia magnética, que es el método de excelencia para poder verlo, ¿sí? En este caso, fíjense que tenemos distintos grados de luxación. Tenemos, en este caso, por ejemplo, una herniación de disco y una ruptura del ligamento que une ambas apófisis espinosas, pero sin desplazamiento. Luego tenemos una lesión un poco más grave con mayor herniación, cierto grado de desplazamiento, mayor separación entre las apófisis espinosas. Luego tenemos un grado que es más grave con ya no eh, herniación, sino destrucción parcial del disco intervertebral y la fijación, desplazamiento mucho mayor, compromiso neuronal, ¿sí?, nervioso, y el grado más severo, donde se pierde toda relación anatómica y se desplaza completamente una vértebra sobre la otra, con daño absoluto de todas las fijaciones, arrancamiento del disco intervertebral, todo. Daño
gravísimo, gravísimo. En la radiografía, lo que nosotros tenemos que ver, en este caso lateral, es la alineación de la columna, ¿sí? En este caso, bueno, este libro es de anatomía, las imágenes no son las mejores, pero si uno sigue los cuerpos vertebrales, va a encontrar una pérdida de la alineación muy grande, una separación entre ambos cuerpos, en los cuales se ve que se ha perdido completamente la alineación, la continuidad. No tenemos la seguridad de que el cartílago, perdón, la unión y el disco intervertebral sigan indemnes, parecen muy lesionados, y la apófisis espinosa levantada y arrancada, ¿no? Eso parece. Si nosotros lo vemos luego en la resonancia magnética, vemos un cuerpo muy desplazado hacia adelante, vemos una lesión y una compresión de la médula muy grandes, y en este caso parecieran ser elementos de fijación dañados o parte del mismo disco intervertebral suelto y dañado. La lesión se produjo como marca la flecha, muy probablemente desde abajo hacia arriba, desplazando la columna, comprimiendo el sistema nervioso central, lo cual es muy grave en esta persona. Bien, tenemos fractura, luxación del atlas. El atlas, que es un anillo óseo y es una vértebra bastante particular, como vemos acá, soporta el peso del cráneo apoyándose sobre el axis que tiene su diente, ¿no? Ahora, si nosotros apretamos, como está ubicado diagonalmente, va a comprimir ambos sectores, ambas masas laterales, y las va a arrancar hacia afuera, fracturando generalmente en el centro, el cuerpo anterior, posterior o ambos, lo cual es grave. Y acá tenemos la fractura. Al comprimir y expulsar hacia afuera ambas masas laterales, se rompe el fragmento posterior, que puede ser una fractura múltiple, completa, puede ser con minuta también. En este caso lo demuestra la tomografía, hay una fractura más que evidente del cuerpo anterior y posterior. Esta es una reconstrucción tridimensional en TAC que muestra la fractura completa y el desplazamiento. Ambas fracturas, una, dos, pero este desplazamiento importante. Muy bien. En este caso, por ejemplo, si nosotros tenemos el axis, tenemos el cuerpo, la apófisis odontoides y las carillas, y bueno, en este caso se rompieron los pedículos y quedó el arco posterior desplazado hacia atrás. Acá se ve mucho mejor, ¿no? Esta es una lesión que se ve a veces en los intentos de ahorcamiento, porque la soga tira diagonalmente y destruye los pedículos del axis. Muy bien.
y generalmente genera parálisis y daño masivo a ese nivel de la columna con la tetraplejía, ¿no? Bien, estenosis espinal. La estenosis espinal es la disminución del canal vertebral por algún motivo, como en este caso tenemos dos vértebras lumbares, pero una estenótica, ¿sí? Muy cerrado. Eso puede comprimir el último segmento del sistema nervioso central, la médula espinal, y causar problemas en la marcha y en la sensibilidad de los miembros inferiores. Bien. Ujú. Bueno, después tenemos algunas lesiones, como la lesión del coxis a través de lo que es una caída brusca, con algún desplazamiento, etcétera, etcétera. Esto puede generar dolor y si hay mucho dolor, no cede, se somete a cirugía. Bueno, la fusión anormal de la vértebra lumbar L5 con lo que sería el sacro, más o menos ya se los comenté. Esta es eh, el sacro mucho más pequeño, sin S1, y a lo que sí me interesaba que vieran los cambios de la osteoporosis, por ejemplo, cómo va eh, presionando, aplastando la vértebra, y estos son los famosos osteofitos, estos, ¿sí? Por el envejecimiento vertebral, el paso de los años y la artrosis. Acá lo dice. Los discos intervertebrales se van achicando, se van volviendo más rígidos con el paso de la edad, y cuando los huesos tienen cierto roce, reacción a este cambio, se producen prominencias, saliencias óseas que pueden causar pinzamiento, dolor, etcétera, que se llaman osteofitos. Muy bien, hasta ahí llegamos por ahora. Luego vamos a empezar con las fijaciones de la columna vertebral y articulaciones en sí. Buenísimo. ¿Cómo están? Era bastante lo de hoy, ¿no? Bastante, bastante. ¿Sobrevivieron? Qué bueno. Genial. Buenísimo. Ya la próxima clase seguimos. Columna vertebral es muy linda, es amplia. Dorso también es amplio, pero bastante lindo para estudiar, ver, ir de a poquito entendiendo, ¿no? Así que bueno, yo por ahora les dejo un abrazo grande. Nos vemos la próxima. Les deseo un buen fin de semana. Ya nos estaremos viendo. Abrazos grandes también. Que anden muy bien. Hasta la próxima.